Ahora no hubo noticia, ¿o sí? Estoy esperando a que la computadora diga Recording in Progress. Pero parece ser que no va a decirlo. Yo veo que mi micrófono está recibiendo señal. No lo ven ustedes, pero por aquí muevo el mouse y hay un micrófono que se pone en verde. Ajá. Pero fuera de detalles técnicos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya en el volumen 17. Estamos en De la historia de una neurosis infantil, mejor conocida como el historial clínico del hombre de los lobos. Solo diremos que es un joven ruso que se enfermó de neurosis obsesiva a sus 18 años después de haberse infectado de gonorrea. Punto. Comenzamos con el capítulo número 2. Dice panorama sobre el ambiente del enfermo y su historial clínico. Dice el doctor Sigmund Freud, no puedo escribir la historia de mi paciente en términos puramente históricos o pragmáticos. No puedo brindar ni un historial clínico ni uno del tratamiento, sino que me veré precisado a combinar entre sí ambos modos de exposición. Es decir, me llama la atención a qué se refiere Freud con pragmático. Pragmático. Aquí está la definición de pragmático, que se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de las acciones y no a la teoría o a la especulación. Ok, entonces con pragmáticos se refiere también a histórico, ¿vale? Es como una forma de complementar la palabra que había propuesto primeramente como puramente histórico. Es decir, no voy a decir qué es lo que ocurrió en la vida de mi paciente con A y luego B y luego C, sino que vamos a entremezclar tanto pragmático histórico como historial clínico y de tratamiento. Continúa el doctor Freud. Ya no es notorio que no se ha encontrado, perdón, ya es notorio que no se ha encontrado un camino que permita dar cabida de algún modo en el relato del análisis al convencimiento que dimana de él. Ahorita vemos qué es todo esto. De nada valdrían para esto ciertamente unos protocolos exhaustivos de cuánto sucede en las sesiones del análisis. Por lo demás, la técnica misma del tratamiento excluye su confección. ¿La confección de qué? De estos relatos del análisis. Mm, recordemos que no es una crítica lo que pienso decirles al doctor Freud, pero ciertamente es una limitación de su forma de transmitir el psicoanálisis. Y es algo también que puedo decirles, no justifico tampoco al doctor Freud, es una dificultad que poco a poco fue separando al psicoanálisis de lo que la medicina contemporánea llama ciencia, la medicina del año 2023, razón por la cual también los psiquiatras, este comentario lo he dicho en videos anteriores, los psiquiatras se casan con la teoría cognitivo-conductual, pero tienen como amante al psicoanálisis. Y esto es, por supuesto, no hablando de los psiquiatras como tal, sino de la psiquiatría, porque los psiquiatras no se casan con teorías, al parecer. Ahorita regresamos al texto. Se los voy a mostrar en pantalla para que, además de mi palabra, puedan ustedes tener en la vista el texto que estamos trabajando. Estamos ahorita página 14, volumen 17. Esto. Es una frase justo por el dimana, que emana, que sale de el psicoanálisis. Es decir, no estamos leyendo un texto que pretenda convencernos de algo. ¿Por qué? Porque eso que ocurre entre dos personas en las sesiones de análisis es algo muy particular. Ajá. Es algo, digamos, que excede por mucho los informes médicos, los historiales clínicos.
Y justamente esta palabra que estoy formando de la nada, infórmenes, los menesteres de los doctores, es que historial, hay otra palabra que ahorita no tengo presente, pero que en la cual los doctores detallan qué es lo que le ocurre a un paciente, qué es lo que ensayan con él, los informes médicos, y chocan con ciertas limitaciones, especialmente al tratar de describir la interacción entre dos personas y una interacción donde no solo el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal da mucho que decir. ¿Cómo incluir en un historial clínico un gesto que transmite al médico una impresión del paciente, algo que le quiere decir el paciente simplemente con... No lo estoy describiendo, un pequeño movimiento en la cabeza, un movimiento en los ojos así de... Algo que al médico, por ejemplo, le puede dar la noticia, el convencimiento al doctor, no solo al doctor Freud, sino cualquier practicante de la medicina, de que su paciente no quiere recibir ningún tipo de tratamiento. Ajá. Tenga usted, aquí están sus pastillas que le van a curar todos sus síntomas. Toda su situación de dolor la va a tener va a tener su solución aquí, en esta pastilla. Pues no se la toman. Ajá. Los pacientes, ya no hablando tanto del psicoanálisis, sino más bien de una relación únicamente médico-paciente. Ajá. Por supuesto, el doctor Freud no solo se enfrentaba a eso, sino que descubre en aquellos cuadros clínicos, los neuróticos típicos de su época, a gente que justamente adquiría a veces dolencias físicas, a veces malestares, imposibilidades físicas o sociales, y que ellos querían sostener. Ajá. De esto ya estuvimos hablando un poquito el video pasado, ahorita seguramente vamos a ahondar. Entonces nos habíamos quedado en esto. Ajá. De nada valdrían para esto ciertamente unos protocolos exhaustivos de cuánto sucede en las sesiones del análisis. Por lo demás, la técnica misma del tratamiento excluye su confección. Aquí esta palabra también me llamó la atención. Confección. Según Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. F. Acción de preparar o hacer determinadas cosas como bebidas, medicamentos, venenos, perfumes, etc. Generalmente por mezcla o combinación de otras. El tratamiento analítico entonces excluye la posibilidad de elaborar historial clínicos de tratamiento puramente históricos o pragmáticos. Ajá. No se puede. Vamos a continuar con el texto sin mostrarlo en pantalla. Dice el texto, en consecuencia, uno no publica tales análisis para producir convicción, es decir, convencer. No estamos leyendo un evangelio. Ajá. En quienes hasta el momento no han tenido una conducta de rechazo e incredulidad. Y esto es importante también notarlo. El psicoanálisis demuestra en su cualidad de discurso que ciertamente la ciencia, cualquier ciencia, depende de la fe. ¿Cómo? Estamos hablando de ciencia, para eso está el método científico. Pues no. Ciertamente, no todos tenemos que ser científicos. Y cuando uno recurre a un científico, es porque cree en la ciencia o en el nombre del científico. Esa es, digamos, la gran limitación que tiene la ciencia no solo en la sociedad mexicana, no solo en la sociedad estadounidense, sino en el mundo en general. ¿Cómo creer en la ciencia? Y los científicos nuevamente se darán de topes contra la pared porque en la ciencia no se debe de creer, pero aún así la relación del ser humano con los discursos, que al fin y al cabo la ciencia es un discurso más, nace a partir de la posibilidad que tenemos de confiar en otro. Si el otro nos dice no confíes en mí, ahí están los números
por lo general no hablan solos, queridos científicos. Es necesario que esos números tengan cara. Es necesario que esas estadísticas se inserten en una institución o que alguien las mencione. Ahorita regresamos al texto y repito, en consecuencia, uno no publica tales análisis para producir convicción en quienes hasta el momento han tenido una conducta de rechazo e incredulidad. ¿Hacia quién? Hacia Freud y hacia el psicoanálisis. Recordemos también parte de, digamos, las dificultades que enfrentó el doctor Sigmund Freud y que por supuesto lo llevó a tener una amistad muy cercana con Jung, fue el hecho de que el psicoanálisis fue tachado en épocas de Freud como una, entre comillas, ciencia judía. Ajá. Para que veamos también que aún en los ámbitos más altos de la academia hay, hubo y seguramente habrá prejuicios raciales. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Entonces, hablando de las barreras con las que chocó el psicoanálisis, no tanto como una disciplina, no tanto como un discurso, sino justamente como el producto de un hombre, el producto de un ser humano, fue rechazo e incredulidad. Ajá. Continúa el texto. Lo único que se espera es aportar algo nuevo a investigadores que por sus propias experiencias con enfermos se hayan procurado convencimientos. Fíjense, aquí nuevamente el doctor Freud hace lujo, muestro el texto otra vez. Yo creo que esto será una dinámica permanente y no sé hasta qué punto sea conveniente, no sé si Google me vaya a censurar por mostrar estos textos. Ajá. Google, YouTube. Estoy pensando en Google. Entonces, investigadores. ¿Investigadores de qué? De la rama médica. Ajá. Para 1900, ¿qué? 1918, creo que es este texto. Aquí está, efectivamente, de 1918. Escrito en 1914, publicado en 1918. Entonces, lo que quiere el doctor Sigmund Freud es aportar conocimiento, algo nuevo para médicos que en su consulta tratan con pacientes neuróticos. Ajá. 1918, bien. Viena. Continuamos. Empezaré por pintar el mundo del niño y por comunicar de su historia infantil todo aquello que se averiguó sin esfuerzo a lo largo de varios años, y a lo largo de varios años no fue ni completado ni aclarado más. Esto es también muy importante. El año pasado, el video pasado, recordaba a mi querido maestro de la Facultad de Psicología, Héctor Lara Tapia, y su circoanálisis, una crítica que todas las clases el doctor Héctor Lara Tapia lanzaba hacia el psicoanálisis. Para los que no viven en México, Héctor Lara Tapia es un psiquiatra muy distinguido dentro de la comunidad mexicana y fue un profesor mío de la Facultad de Psicología. Cursé con él al menos 2 materias en las cuales pude notar esa inclinación a atacar al psicoanálisis, básicamente en cada clase. Pero justo lo que nos dice el doctor Freud en este párrafo, repito, lo voy a decir con otras palabras, pudimos acercarnos a la historia del paciente, que el doctor Freud lo recibió pasados sus 18 años, pero fue una historia que el paciente narró no de su tiempo reciente, no de su pasado reciente, sino de su infancia. Ajá. Es decir, el paciente, un joven ruso adulto, rememora su infancia. Y estos recuerdos que él trae de su neurosis infantil le sirven justamente no a Freud, sino al mismo paciente para acercarse a su neurosis presente. Y sin embargo, estos recuerdos, lo que se averiguó no fue ni completado ni aclarado. Esto lo digo porque, como decía en el video pasado, la crítica que hacía Héctor Lara Tapia al psicoanálisis
llamado por él mismo, por Héctor Lara Tapia, circoanálisis, decía, es una psicología de ven y cuéntame tu vida. Y eso, querido doctor Héctor Lara Tapia, queridas y queridos escuchas, no podemos estar seguros, nunca. No se trata de traer el pasado a través del recuerdo. Ajá. Eso el analizante lo revivirá en la relación analítica y por supuesto no lo hablará, lo hará, lo llevará a cabo su propio pasado. Se trata aquí de distinguir cómo no es una práctica de revivir el pasado. Les recuerdo también, ya tenemos leídos la mayor parte de la obra de Sigmund Freud en este canal. Hay un título, un texto, un ensayo de Freud que se llama Recordar, repetir, reelaborar. Ajá. Se los voy a dejar en la descripción y de hecho lo voy a ir anotando de una buena vez, pero creo que no tengo plumas a mi alcance. Lo anotaré en el celular. Mm, ujú. A ver dónde estoy, aquí estoy. Recordar, repetir, reelaborar. Bien. Continuamos. Dice, sus padres se casaron jóvenes. Siguen viviendo un matrimonio dichoso sobre el que pronto las enfermedades de ambos arrojan las primeras sombras. Las afecciones abdominales de la madre, los primeros ataques de desazón del padre, que lo habían llevado a ausentarse de la casa. Recordemos antes de continuar que en el texto pasado, en el capítulo número 1, que eran consideraciones previas, el doctor Freud señala que el padre del paciente había tenido un diagnóstico de insania maníaco-depresiva, es decir, como que lo que podríamos más o menos entrever al día de hoy con trastorno bipolar, algo así. Este de trastorno bipolar al menos se incluía en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, volumen 4, que fue el que yo estudié durante mi universidad. En el 5 no estoy seguro si existe algo así, pero no importa, al fin y al cabo, algo que hemos estado observando, no solo en el estudio de la obra de Freud, sino en el estudio de la conformación de las enfermedades mentales, es que siempre cambian. Ajá. Siempre van a adaptarse los discursos de los psiquiatras a los problemas que la sociedad refleje y problemas que los psiquiatras, justamente casados con su teoría cognitivo-conductual, van a abordar a partir de la conducta, entre comillas, sea lo que sea que ellos quieran decir con la palabra conducta. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Dice el doctor Freud, después de nombrar que el papá del paciente se ausentaba de la casa. No por esto podemos decir, tenía un padre ausente. No nos vayamos por allá. También esto tiene mucho que ver con la forma en la cual la sociedad misma busca regular las relaciones que existen en su interior. No me voy a meter mucho en esto porque les recuerdo, sigo escribiendo acerca de la historia de la psiquiatría, la salud mental, la psicología. Ajá. Dice el texto, a causa de sus achaques, es decir, sus dolores, la madre se dedicaba relativamente poco a sus hijos, es decir, digámoslo así, usando esta palabrita, tenía padre ausente y tenía madre ausente. Tenía. Es que tener algo ausente es una situación un poco complicada, pero posible. Tener un tóxico, una tóxica ausente es a veces más problemático que tenerlo presente. Porque presente nos podemos apartar de ellos, pero entre que está y entre que no está, es muy difícil deshacerse de alguien. Continúa el texto. A causa de sus achaques, repito, la madre se dedicaba relativamente poco a sus hijos. Un día, sin duda, antes de cumplir los 4 años, nota 1, pero voy a continuar, su madre lo lleva de la mano acompañando al médico a la salida de la casa.
En estas circunstancias la escucha dirigirle al médico sus quejas y sus palabras se le graban hasta el punto de aplicárselas más tarde a sí mismo. Véase página 71. Ahorita estamos en la 14, pero simplemente nos deja Freud con esta imagen. Madre toma al paciente, el paciente de 4 años, camina junto al paciente y al doctor hacia la puerta de entrada a su casa y mientras le va diciendo al médico algo sobre su propio dolor, una queja. Yo estoy asumiendo que era de su propia condición médica, no sé. Continúa el texto. No es hijo único, le precede una hermana 2 años mayor, vivaracha, inteligente y prematuramente díscola, es decir, ahorita vemos qué es díscolo, que empeñaría un importante papel en su vida. Ahora sí, Google, dime, díscolo. Aquí está la definición de díscolo, persona, que tiene tendencia a desobedecer y rebelarse contra las normas y órdenes. Una niña rebelde. Ajá. Díscolo. Vamos a continuar con el texto. Lo cuida un aya, es decir, una nana. Por lo que recuerda, era una anciana inculta, de origen humilde, que le mostraba incansable ternura. Le hace las veces de sustituto de un hijo propio que ella perdería, que ella perdiera temprano, es decir, la mujer había perdido a su hijo seguramente por una muerte prematura. Continúa el texto. La familia vive en una finca que para los veranos es trocada, es decir, es cambiada por otra finca. La ciudad no está lejos de estas dos propiedades agrarias. Constituye un punto de fractura en su infancia el momento en que sus padres venden ambas fincas y se instalan en la ciudad. Parientes cercanos vienen a pasar a menudo largas temporadas en una u otra de aquellas fincas. Hermanos del padre, hermanas de la madre con sus hijos, los abuelos maternos. En verano los padres suelen partir de viaje unas semanas. Un recuerdo encubridor, alemán, ahorita, muestra cómo él, junto a su haya, contempla alejarse el carruaje que lleva a su padre, su madre y su hermana, y luego regresa tranquilo a casa. Hablando de gestos, veo estas palabras y digo, oye, pero traductor, para eso te estamos contratando. Recuerdo encubridor. Esto también es importante para el doctor Sigmund Freud. Si mal no recuerdo, wow, me río. ¿Por qué? Hay un texto, si mal no recuerdo, si mi memoria no me engaña o si no tengo en este momento o un recuerdo encubridor, un texto de Freud llamado sobre los recuerdos encubridores, algo así. Y lo voy a anotar para buscarlo y se los dejo en la descripción. Sobre los recuerdos encubridores. Y justamente vienen del alemán bla, bla, bla. Ajá. Ups, ya eso no lo quería anotar. Bueno, ya. Continuamos con el texto. Es verdad. Tiene que haber sido muy pequeño en ese momento. En este momento en el cual supuestamente ve eso. Papá, mamá y hermana se van. Y yo regreso, al parecer, de mano de mi nana, de mi aya, una anciana humilde, tranquilo hacia mi casa. Nota número 2. Permítanme. Miren. Dice esta nota número 2, son palabras de Freud, al parecer tenía 2 años y medio. Casi todas las fechas pudieron determinarse con certeza luego. Dice Freud, ya el texto principal. El verano siguiente el verano siguiente dejaron a la hermana en casa y tomaron a una gobernanta inglesa encargada de la vigilancia de los niños. Algo típico de aquella época. Dice el texto, en años posteriores le contaron mucho acerca de su niñez. Gran parte ya lo sabía,
pero desde luego sin su trabazón temporal o argumental. Una de estas tradiciones, que le fue repetida innumerables veces con ocasión de la enfermedad que después contrajo, nos familiariza con el problema cuya solución habrá de ocuparnos. Parece que al principio fue un niño manso, dócil y más bien tranquilo, y por eso solían decir que él habría debido ser la niña y su hermana mayor el varón. Un decir, pero un decir también que nos permite identificar esta alternancia de roles dentro de la familia del paciente. Alternancia de roles en los niños, la niña activa y el varón pasivo. Continúa el texto. Pero cierta vez que sus padres regresaron del viaje de verano, lo hallaron mudado, es decir, cambiado. Ya dejó de ser pasivo y se convirtió en alguien más bien activo. ¿Pero en qué sentido? No lo sabemos. Dice el texto: se había vuelto descontentadizo. Podríamos decir que insatisfecho, molesto, dice el texto, irritable, violento, se consideraba afrentado, es decir, ofendido por cualquier motivo, y entonces se embravecía y gritaba como un salvaje, a punto tal que los padres, viendo que este estado duraba, expresaron el temor de no poder mandarlo nunca a la escuela. Antes de continuar, me salté la nota número 3 al respecto de esta frase. En años posteriores le contaron mucho acerca de su niñez. Dice el doctor Freud en la nota a pie de página número 3: en general, es lícito usar las comunicaciones de esta clase como un material digno de toda fe. Por eso parece tentador llenar sin esfuerzo alguno las lagunas que presenta el recuerdo del paciente mediante averiguaciones practicadas entre sus familiares. Pero yo desaconsejo esa técnica de manera terminante. Lo que los parientes refieren cuando se les pregunta y se les solicita información está expuesto a todos los reparos críticos que puedan concebirse. Por lo común, uno lamenta después haberse creado una dependencia de tales informes, ha estropeado la confianza dentro del análisis y ha instituido otra instancia por encima de él. Todo cuanto pueda ser recordado sale a la luz en la ulterior trayectoria del análisis mismo. Regresamos al texto principal. Entonces, los padres ven en él a un energúmeno, un pequeño cavernícola que de la noche a la mañana pasó de ser un niño tranquilo a un niño enojón, cabreado. Continúa el texto. Era el verano en que estuvo presente la gobernanta inglesa. Esta resultó ser una persona chiflada, intratable y por añadidura dada a la bebida, es decir, alcohólica al parecer. Uy, tener una alcohólica al cuidado de los niños, no, bueno. Continúa el texto. Por eso la madre se inclinó a relacionar la alteración del carácter del muchacho con la influencia de esta inglesa y supuso que lo había irritado por el trato que le daba. La perspicaz abuela, que había compartido el verano con los niños, sustentó la opinión de que esa irritabilidad había sido provocada por las disputas entre la inglesa y el aya. Aquella había motejado varias veces a esta de bruja. Motejado es nombrado, obligándola a abandonar la sala. El pequeño tomó partido abiertamente en favor de su amada ñaña. Así está escrito, está tomando el lenguaje infantil. Ahí viene un asterisco, pero voy a continuar. Y dio pruebas de su odio a la gobernanta. Es decir, el niño prefería a su nana, a su ñaña. Asterisco dice: la palabra rusa, también empleada por lo demás en algunos países hispanoamericanos, para niñera, ñaña o chacha. Continuamos con el texto principal. Como quiera que hubiese sido, la inglesa fue despedida poco tiempo después del regreso de los padres, sin que se modificara en nada la naturaleza insufrible, es decir, insoportable, del niño. El recuerdo de ese periodo díscolo, rebelde, agresivo, se había conservado en el paciente. Cree haber hecho
La primera de sus escenas, cierta vez en que para Navidad no recibió el doble regalo que le habría correspondido, ya que en el día de Navidad era al mismo tiempo el de su cumpleaños. Ah, mira, sus exigencias y susceptibilidades ni siquiera perdonaron a la amada ñaña, que y hasta fue a ella, quizás, a quien martirizó de la manera más despiadada. Ajá. El niño, 4 años. Ahora bien, esta fase de su alteración de carácter se enlaza inseparablemente en su recuerdo con muchos otros fenómenos raros y patológicos que él no sabe ordenar en el tiempo. Todo aquello sobre lo cual ahora pasaremos a informar, que no puede haber sido simultáneo y además presenta innumerables contradicciones en su contenido. Él lo agolpa, lo reúne en un único periodo que denomina, entre comillas, estando aún en la primera finca. Cree que tenía 5 años cuando abandonaron esa finca. Nota número 4. Es probable que el paciente se refiriese a la finca en que vivía la familia durante la mayor parte del año. Véase página 15. La acabamos de leer, ¿vale? Poco tiempo después de ser vendidas las dos fincas primitivas, la familia adquirió una nueva, según informó Freud a los traductores de este trabajo al inglés, Alex y James Strachey. Gracias. Continuamos con el texto. A ver, ¿dónde me quedé? Aquí está. Nota número 4. Sabe contar también que padecía de una angustia que su hermana aprovechaba para martirizarlo. Entonces, fíjense algo muy, muy importante. Hablando de eso que vimos en el video pasado y que también ahorita se manifiesta en el principio de este texto como un rechazo y una falta de confiabilidad depositada en el psicoanálisis. El psicoanálisis señala esto y señala estas agresiones que vienen de parte de los niños hacia adultos y hacia otros niños como unas manifestaciones de su sexualidad. Y continúa el texto. Entonces, a la hermana del paciente, siendo ella una niña, siendo él un niño, le gustaba martirizarlo. Continúa el texto. Había cierto libro ilustrado donde se figuraba, es decir, se mostraba a un lobo erguido, levantado en dos patitas, en posición de avanzar. Cuando veía esa figura empezaba a gritar como enfurecido. Tenía miedo de que viniera el lobo y se lo comiera. Ahí está la zoofobia, es decir, el miedo a los animales, que se habló en el capítulo número 1. Continúa el texto, pero su hermana siempre se las arreglaba para que no tuviera más remedio que ver esa imagen y se divirtiera con su terror. Literalmente, así dice el texto. Se divirtiera una niña aterrorizando a su hermanito con una imagen de un lobo caminando. ¡Pum! Ahí está. Velo. Imagínense eso. Velo. El niño gritando, tal vez llorando, y la niña atacada de risa. Ajá. Continúa el texto. Entre tanto, también tenía miedo a otros animales, grandes y pequeños. ¿Sí? Era una zoofobia entonces más allá del lobo, más allá de la figura del lobo. Dice el texto, cierta vez corría tras una gran mariposa con alas veteadas de amarillo a fin de cogerla, a fin de agarrarla. Era sin duda un macaón, nota número 5. No sé qué es un macaón. Ay, no inventes otra palabrota alemana. Disculpen mi bla, 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 pero ahí sí. Schwaldenswast. No sé. Schwaldenswast. Bla, bla, bla alemán. Al respecto de esta palabra que aparece como macaón. Aquí al principio de la sección octava, en las ediciones anteriores a 1924, decía admiral, literalmente almirante,
Nombre de un molusco de vivos colores. Pero está hablando de una mariposa, ¿no? Una gran mariposa. Era sin duda, estas son palabras de Freud, un macaón. Ese animal jamás lo había escuchado, le soy sincero, pero déjenme ver si Google nos puede ayudar en esto. Estoy abriendo el navegador. Bueno, ya lo tenía abierto, estoy poniendo Google. Macaón. Macaón. Miren. Ok, sí aparece. Les voy a mostrar. Es una mariposa muy bella. Pero sí es muy grande. Miren, para un niño. Les estoy mostrando ahorita en pantalla una imagen de una mariposa en la mano de un adulto. Esta mariposa debió haber sido básicamente del tamaño de la mano infantil. Ahorita regresamos al texto principal. Aquí está. De pronto fue presa de una tremenda angustia ante el animal. Dando gritos, desistió, es decir, dejó de perseguirlo. También sentía angustia y horror ante escarabajos y orugas. Sabía acordarse, empero, de que esa misma época martirizaba escarabajos y cortaba orugas en pedacitos. ¡Auch! También los caballos le resultaban ominosos, del alemán unheimlich. Se ponía a gritar cuando un caballo era azotado, del alemán schlagen. Schlagen. Voy a mostrarles en pantalla estas palabritas alemanas. Unheimlich, ominoso, caballos, ¿vale? Los caballos le resultaban terribles y cuando los veía que les pegaban a los caballos, se ponía a gritar el pacientito. 4 años. Ajá. Y por esta razón se vio obligado a salir una vez de un circo, es decir, no soportó ver eso. Pues claro, pobre caballito. Continúa el texto. Otras veces gustaba de azotar él mismo a los caballos. ¿Qué contradicciones? Su recuerdo no permitió decidir si estas clases contrapuestas de conducta hacia los animales tuvieron efectivamente una vigencia simultánea, o si más bien se relevaron una a la otra, ni para este último caso la secuencia y el momento en que pudo ocurrir. Tampoco pudo decir si su periodo díscolo, rebelde, fue sustituido por una fase de enfermedad o se prolongó a lo largo de esta última. Sin embargo, sus comunicaciones, las que expongo acto seguido, justifican el supuesto de que en su infancia pasó por una neurosis obsesiva bien reconocible. Refirió que durante largo tiempo había sido muy piadoso. Antes de dormir se veía precisado a rezar largo rato y hacerse la señal de la cruz innumerables veces. Ajá. A esto me refiero justamente con la apropiación y la desfiguración que hacen los neuróticos obsesivos de las prácticas religiosas. Ajá. Al anochecer, llevado una banqueta a la que se trepaba, solía también hacer la ronda por todas las imágenes sagradas colgadas en la habitación y besarlas con unción una por una. Miren, un niño muy mal, o quizá perfectamente bien, armonizaba con este ceremonial piadoso un recuerdo de haber tenido pensamientos sacrílegos que le venían a la mente como un envío del diablo. ¡Un niño! Es que esto está fabuloso. Era obligado a pensar, entre comillas, Dios cochino, unidas estas dos palabras por un guión. Dios cochino o, entre comillas, Dios caca. Y repito, estas no son palabras de Freud, estas son formaciones, son creaciones verbales, lingüísticas de un niño de 4 años. Continuamos con el texto. Alguna vez en un viaje a una estación terminal alemana,
Lo martirizó la compulsión de pensar en la Santísima Trinidad cuando veía sobre la calzada 3 montoncitos de bosta de caballo o alguna otra porquería. Por esa época observaba también un curioso ceremonial cuando veía gente que le causaba pena, por dioseros, tullidos, es decir, gente que no tiene un miembro. Ajá. Ancianos. Debía expirar, es decir, sacar el aire con ruido para no volverse como ellos. Y en ciertas otras condiciones también inspirar con fuerza. Inspirar. Expirar. Ajá. Desde luego me pareció evidente suponer que estos síntomas nítidos de neurosis obsesiva pertenecieron a una época y a un estadio de desarrollo algo más tardíos que los signos de angustia y acciones crueles hacia los animales. Los años más maduros del paciente estuvieron regidos por una relación muy desfavorable con su padre, quien por ese tiempo, tras repetidos ataques de depresión, no podía ocultar los costados patológicos de su carácter. En los primeros años de su infancia, esa relación había sido muy tierna, como lo atestiguaba el recuerdo del hijo, es decir, del paciente. El padre lo amaba mucho y le gustaba jugar con él. De pequeño estaba orgulloso de su padre y no hacía más que decir que quería llegar a ser un señor como él. La ñaña le había dicho que su hermana era hija de la madre, pero él lo era del padre, lo cual le contentaba mucho. Fue al terminar la niñez cuando sobrevino una enajenación, es decir, una separación entre él y el padre. Era indudable que éste prefería a la hija, lo cual lo afrentó mucho, es decir, le causó una gran pena, un gran dolor al paciente. Más tarde se volvió dominante la angustia frente al padre. Más o menos, hacia el 8º año, desaparecieron todos los fenómenos que el paciente atribuye a la fase de su vida iniciada con su conducta díscola. No lo hicieron de golpe, pues retornaban algunas veces, pero al fin, según cree el enfermo, cedieron al influjo de los maestros y educadores que reemplazaron a las personas de sexo femenino encargadas de su crianza. He ahí, pues, delineados de la manera más sucinta los enigmas cuya solución se encomendó al análisis. ¿A qué se debió la repentina alteración de carácter del muchacho? ¿Qué intencionalidad tenían su fobia y sus perversidades, su crueldad, por ejemplo? ¿Cómo llegó a su piedad compulsiva y de qué modo se entraman todos estos fenómenos? Ahí finaliza una pregunta, pero antes de finalizar el texto, que es un texto corto, quiero mostrarles esta palabrita alemana. Ajá. Intencionalidad, del alemán bla bla. Ajá. Debeuten, no sé si se dice así, lo estoy latinizando, lo estoy leyendo como si fuera español. No, bedeuten. Y finalizamos el texto. Es un texto cortito. Ya los capítulos que siguen están un poco más largos, pero gocemos ahorita de esto. Vuelvo a recordar que nuestro trabajo terapéutico se aplicó a una posterior neurosis reciente, es decir, lo que escuchamos narra situaciones del paciente en su infancia. El doctor Freud vio a este paciente cuando ya era un adulto joven. Y a las noticias sobre aquellos problemas más tempranos solo pudieron obtenerse cuando la trayectoria del análisis nos alejó por un tiempo del presente, constriñéndonos o empujándonos a transitar por el desvío de esa época primordial infantil. Ahorita entonces, para aquellos que no están familiarizados con el psicoanálisis, sino más bien ven en el psicoanálisis para el año 2023 una forma más de psicoterapia, unas breves palabras, serán breves, lo prometo. Al menos desde mi experiencia, he pasado por terapeutas cognitivo-conductuales, he pasado por terapeutas de corte psicoanalítico, y cuando yo descubro el psicoanálisis, un psicoanálisis inspirado mucho por el trabajo de Jacques Lacan en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, puedo señalar
el psicoanálisis no es psicoterapia. Ajá. La psicoterapia busca aliviar, desconociendo también la propia capacidad de los seres humanos de regularse. Ajá. Al momento de formular el psicoanálisis, digamos, como una terapia, no era una terapia como ustedes y yo la podemos comprender para el año 2023. Ajá. Para el año 2023 no solo Sigmund Freud ha muerto, también Jacques Lacan ha muerto, pero estas obras que nos dejaron los grandes maestros han sido descontextualizadas para adaptarlas a una demanda que, tras las muchas modificaciones tanto de la psiquiatría como de la política, terminan atropellando la figura del ser humano. Voy a dar unos segundos mientras pasa un enorme camión frente a mi casa. Pero entonces, regresando a esta consideración de despedida, al menos de este video, les invito más que nada a acercarse al texto de Freud, no con la intención de llenar los vacíos existentes en los textos actuales de la psiquiatría o de la psicología. Ajá. No solo he tenido la experiencia como paciente de este tipo de prácticas, sino también me he preparado. Ajá. No solo tengo la profesión, la carrera, no solo el gobierno mexicano me reconoce como un profesional de la psicología, sino que también por mi búsqueda del doctor Freud desde la universidad, puedo darles cuenta de tanto de la terapia orientada psicoanalíticamente como del psicoanálisis en sí. Les repito el nombre de la escuela en la cual yo me formé, o al menos es lo que les puedo decir. El psicoanálisis lo aprendí no como un proceso en el cual hay un principio y hay un fin. No se trata, digamos, de un molde que nosotros queremos repetir, que eso ya lo veremos en un texto que el mismo doctor Freud llamó análisis terminable e interminable. Ajá. Es decir, si bien nosotros podemos contar con un acercamiento a una figura que no se identifica ni como psicólogo ni como terapeuta, sino específicamente como psicoanalista, este contacto nos introduce en una relación con nosotros mismos en la cual damos cuenta de nuestros deseos, damos cuenta de nuestra identidad y, por supuesto, damos cuenta de esta relación que el doctor Freud nombró bajo la palabra inconsciente. Una relación con nosotros y con los demás. Algo psíquico que el mismo psicoanálisis nombró desde 1900 como inconsciente. Vamos a dejar hasta aquí el texto. Ya hablaremos más tanto de psicoanálisis como de psicoterapia, como de psicología, psiquiatría, medicina, etcétera, etcétera. Política también es algo muy importante, no tanto para entender al doctor Freud, no tanto para entender el psicoanálisis, sino para entender nuestro presente para el año 2023. Ajá. Vamos a dejar entonces hasta aquí y nos vemos para la lectura del capítulo 3, que por cierto tiene por título La seducción y sus consecuencias inmediatas. Te los muestro. No lo leeremos ahorita, será cuestión de otro video. La seducción y sus consecuencias inmediatas. Nuevamente les repito, el doctor Freud era un ser humano. Él usaba palabras para tratar de decir ciertas cosas. No me encontrarán aquí en ninguno de mis videos buscando la definición de palabras normales en textos, en diccionarios especializados. Esto es lo que les ofrezco. Si les gusta, qué bueno. Si no, vayan ustedes a buscar los diccionarios, La Planche y Pontalís, diccionario de psicoanálisis, y posteriormente, ya que estemos viendo a Lacan, diccionarios específicos de lacaniano. Eso ya es decisión de ustedes. Al menos yo me apegaré a una transmisión lo más sencilla del psicoanálisis posible. Por el momento, cuídense y nos vemos en el capítulo 3. Bye.